significa la desaparición del 90% de los corales, significa mayor desplazamientos por condiciones climáticas. Significan en algunos casos más inundaciones y en otros significan más olas de calor. Significa mayor intensidad en las sequías que, por ejemplo, hoy día tienen problemas no solamente para poder abastecer de agua potable, sino que también para la generación energética. Si nosotros tuviéramos que elegir una palabra para resumir cómo solucionamos todos estos problemas juntos, es la protección de la biodiversidad. Bueno, hoy tenemos el privilegio de conversar con la subdirectora de campañas de Greenpeace Andino, una organización que ha sido pionera en la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad en nuestra región, y sobre todo su trabajo y el trabajo de la organización contribuye no solo a abogar por la protección de los recursos naturales, sino que también nos inspira a cada uno de nosotros para involucrarnos en esta lucha por un futuro más ambiental y ecológico. Entonces, bienvenida Estefanía González a Revista Poder. Muchísimas gracias, Andrea. Muy feliz de tener el espacio para conversar sobre estas temáticas que son tan importantes y sobre todo este año para el caso de Colombia. ¿Cómo ve la situación actual del medio ambiente en Latinoamérica y específicamente en Colombia? Bueno, la verdad es que se nos avecina una cumbre importantísima, que como tú decías, es lo más parecido a un mundial, pero que tiene un desafío adicional, porque en el mundial gana el equipo individual que logra un mayor desempeño. Acá tenemos el desafío adicional que tenemos que lograr ganar todas y todas juntos. Entonces no es el equipo que mete más goles, sino que es cómo logramos hacer más goles, por decirlo de alguna manera, poniendo de acuerdo a cientos de países. ¿Para qué? Para poder proteger la biodiversidad y para poder proteger con ello a las personas. Entonces, si nosotros vamos a Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que en nuestra región tenemos una de las riquezas de biodiversidad más importantes del planeta entero. Y cuando hablamos de biodiversidad, que es un concepto que lo escuchamos mucho, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todas las formas de vida y sus interacciones. Estamos hablando de los cientos de especies que existen, de vertebrados, invertebrados, mamíferos. Estamos hablando sobre todas las especies vegetales y sus hábitat y cómo se relacionan entre ellos para poder permitir este fenómeno tan hermoso que es la vida y también la vida de nosotros como sociedad. Entonces, Latinoamérica se caracteriza por tener a los países más megadiversos del planeta, donde destacan, por supuesto, Colombia dentro del top y también Brasil, pero al mismo tiempo tenemos grandes amenazas, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en nuestra región lo que va variando levemente país a país, que las actividades extractivas, productivas de gran escala están poniendo en riesgo estos lugares que son sostén de vida. Tenemos que recordar que actualmente nos encontramos ante una triple crisis planetaria: la crisis climática, que está poniendo presión sobre los ecosistemas, la crisis de biodiversidad, donde estamos perdiendo muchas de las especies que son fundamentales, y una crisis de contaminación. Y es así como actividades como la minería, ¿cierto? En muchos de los lugares, los proyectos de combustibles fósiles que no solamente afectan a la biodiversidad, sino que contribuyen a la crisis climática, los cambios de uso de suelos para actividades como la agricultura, la ganadería de manera intensiva, y la contaminación es parte de los conflictos más presentes que tenemos en los distintos países y que nos conectan desde Chile, Argentina, Colombia, Brasil, además de esta diversidad maravillosa que tenemos. En el caso de nuestra región, también está afectando a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Está afectando, por ejemplo, a comunidades indígenas que pelean por proteger su biodiversidad en Colombia. Está afectando a las niñas y niños que en Chile están en llamadas zonas de sacrificio por la contaminación del carbón. Está afectando en Argentina a la población que ve cómo avanzan los proyectos petroleros en alta mar. Entonces, comprender que cuando hablamos de conflictos ambientales estamos hablando de conflictos socioambientales, y que si bien hace 20 años atrás estaba esta pugna, bueno, o protejo el medio ambiente o me desarrollo, hoy día la protección del ambiente es condición del desarrollo. Veamos, por ejemplo, en Colombia algunos de los debates que hoy día están presentes: el debate del abastecimiento de agua, ¿cierto? Donde estamos hablando que tenemos ecosistemas que proveen agua, pero que proyecto de las fluctuaciones que hemos tenido con el fenómeno del Niño y la Niña en la región
Estamos teniendo desafíos de agua. Estos mismos problemas con respecto al agua generan desafíos en términos energéticos. El mensaje que nos trae la próxima COP16 de biodiversidad es entender que los ecosistemas y la biodiversidad no cumplen una función de meros depositarios de recursos naturales, sino que cumplen una función elemental para permitir que nuestra vida dentro de este planeta, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, sea una mejor calidad de vida, y por eso es tan importante protegerlo. Dentro de esa protección a los recursos naturales que menciona, ¿qué políticas ambientales considera pues Greenpeace más efectivas en Latinoamérica y pues en Colombia también? Colombia está proponiendo esto dentro de esta cumbre de biodiversidad, que efectivamente hagamos realidad estos compromisos del 30-30, ¿cierto? En la antigua cumbre de biodiversidad se promovió proteger el 30% del planeta al 2030, y hoy día hay todo un debate en Colombia, por ejemplo, con el decreto 044, con respecto a cómo no solamente las áreas protegidas, que son una medida de protección muy importante, tienen que tener cierta prohibición de actividades, sino que hay otro tipo de áreas protegidas que pueden ser zonas buffer, ciertos ecosistemas que son clave, reservas naturales temporales, como se ha discutido mucho en Colombia, que también tienen que tener ciertos aspectos de protección. Ahí hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil en Colombia que están poniendo este tema de manifiesto, y por supuesto el frenar el fracking, ¿cierto? Es Claro. algo muy importante en términos de freno a los combustibles fósiles, y el poder implementar políticas de transición energética, que es algo que se ha estado hablando estos días también en Colombia. Se hizo el anuncio con respecto a poder atraer inversiones en términos de energías renovables, pero en esto el acento que nosotros queremos poner desde Greenpeace, cuando hablamos de todas estas temáticas que requieren de gran cantidad de colaboración, es que todo proyecto industrial, todo proyecto de extracción, incluidas las energías renovables, tiene que cumplir con estándares básicos de integridad ambiental, de participación ciudadana y participación de comunidades y pueblos locales. Estefanía, vamos a hablar un poquito de la Amazonía, ¿sí? Muchos reconocen este territorio como el corazón del planeta, del mundo. Y pues no es para menos, porque estamos hablando de un territorio que tiene cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, y pues están repartidos en diferentes países como Brasil, Perú, Colombia, ¿sí? y demás países de la región. Entendiendo lo que significa el Amazonas para el planeta, ¿cuál es el impacto de la deforestación que hoy está latente frente a la emisión de gases y pues el cambio climático global? Sí, bueno, como tú bien dices, Andrea, el Amazonas es un verdadero corazón y al mismo tiempo es parte de nuestro sistema circulatorio, ¿cierto? Es como nuestra arteria, es parte de nuestras venas principales. Todo lo que es la cuenca del Amazonas, todo lo que tiene que ver con los bosques del Amazonas, porque para muchas personas, cuando escuchan hablar de la Amazonía, quizás en Colombia es menos porque la gente está más cercana, pero tienden a pensar que son solo bosques, pero la verdad es que es un conjunto de ecosistemas, una cuenca completa, un sistema hidrográfico, un montón de conexiones entre la biodiversidad de especies que están haciendo y están cumpliendo un rol fundamental, no solamente para los países amazónicos, sino que para todo el planeta, y que, sin embargo, están sometidos a grandes amenazas. Estamos hablando de la explotación de petróleo, la explotación minera, tanto legal como ilegal, y también grandes proyectos de infraestructura, porque pareciera que no terminamos de entender que en este tipo de ecosistemas clave la planificación y la toma de decisiones respecto a las actividades que se realizan ahí debiese considerar el rol que está cumpliendo. También los cambios de uso de suelo por el incremento de la frontera agropecuaria para, por ejemplo, ganadería y agricultura intensiva. Es entender que es un ecosistema y que este ecosistema no depende de los límites de cada uno de los países, y que por lo tanto necesitamos acción a nivel nacional, pero también acción coordinada y entender la Amazonía regionalmente. La invitación que quiero hacer es a borrar un poco estos límites que aprendimos en la escuela, ¿cierto?, de departamentos, de países, y a entender que el gran desafío hoy día para la protección de nuestros ecosistemas es entender a los ecosistemas como ecosistemas y a valorarlos por sus funciones que van más allá de una función solamente productiva.
porque nuestros países ni siquiera van a poder seguir produciendo ni generando ganancias económicas si hoy día no protegemos los ecosistemas claves que nos dan la vida. Tenemos que entender la contaminación en todo su flujo, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación, por supuesto, también del aire. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día con la Amazonía tiene que ver con los incendios forestales. La verdad es que ha sido desgarrador ver cómo en los últimos 5 años tenemos incendios que ya no son pequeños focos, sino que estamos hablando de mega incendios que una vez desarrollados generan un tremendo daño, no solamente por la cantidad de hectáreas que se queman, sino por cómo todo ese material combustible está contribuyendo también con la crisis climática. Parte de los problemas que tenemos con los incendios forestales están asociados a las otras fuentes de contaminación que tiene la Amazonía. Cuando nosotros hablamos de minería y minería ilegal, toda la contaminación por metales pesados se va quedando en estos ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de actividades agrícolas o ganaderas dentro del Amazonas, estamos hablando de pérdida de suelos, de contaminación de suelos, de zonas que son más vulnerables a incendios forestales. Entonces, cuando nosotros hablamos de contaminación, vemos que nuevamente vuelven a conectar todos los temas que estábamos conversando, es decir, petróleo, minería, cambio de uso de suelo, expansión de la frontera silvagropecuaria con actividad ganadera para, nuevamente estamos hablando de agricultura y ganadería intensiva, muy intensiva, grandes hectáreas con modos de producción que no están ajustados a los límites de nuestro planeta. Entonces, la contaminación es un problema gravísimo porque contamina no solamente el suelo, sino que todo el sistema, incluyendo agua, aire, suelo y, por supuesto, con afectaciones a la biodiversidad. Es que cuando nosotros hablamos de contaminación del aire, estamos hablando necesariamente de la salud de las personas, ¿sí? La mala calidad del aire está dentro de los factores determinantes cuando nosotros hablamos de salud ambiental. Y efectivamente es algo que, como tú bien decías, está causado por el ser humano y que se mueren cerca de 6 millones de personas a causa de la contaminación ambiental. Entonces, además de que las emisiones de distintos gases de efecto invernadero, distintas sustancias tóxicas, dióxido de azufre, metano, entre otros, estén afectando la salud de las personas, día a día están contribuyendo con aumentar la temperatura del planeta a un nivel en el cual nuestro planeta no es capaz de adaptarse, porque es tan rápido el aumento que no tenemos la capacidad de poder adecuarnos a estas nuevas condiciones. Las medidas que se tienen que implementar es una transición energética justa hacia energías que sean renovables. Esa es la medida y eso no es algo que diga yo, sino que es algo donde hay un consenso de expertos. Recordemos que están los informes del IPCC. Por lo tanto, cuando nosotros, y aquí nuevamente se vuelven a conectar todos los conflictos, cuando nosotros estamos hablando de protección del Amazonas y estamos hablando de, por ejemplo, frenar proyectos de petróleo, estamos hablando también de combatir el cambio climático y bajar nuestras emisiones. Entonces, todas las medidas que apuntan a bajar las emisiones que los países están generando son importantísimas. En el caso de Colombia, Colombia tiene una oportunidad muy grande durante esta COP16 de poder presentar cuál va a ser su plan de acción en materia de biodiversidad y cómo ese plan se conecta con lo que Colombia y todos los países van a tener que presentar el año 2030 en la cumbre de cambio climático que se va a realizar en Brasil sobre cuáles son sus contribuciones para mantener la temperatura del planeta en los 1,5 grados. Si nosotros miramos Colombia hoy, con los compromisos que ha hecho hasta ahora, con su último compromiso actualizado, de acuerdo al Climate Action Tracker, sigue siendo un compromiso sumamente insuficiente. Es decir, si todos los países siguiéramos la ruta que sigue Colombia, estaríamos llegando a un aumento de temperatura muy por sobre los 1,5 grados. Significa la desaparición del 90% de los corales. Significa mayor desplazamientos por condiciones climáticas. Significan en algunos casos más inundaciones y en otros significan más olas de calor. Significa mayor intensidad en las sequías que, por ejemplo, hoy día tienen problemas no solamente para poder abastecer de agua potable, sino que también para la generación energética. No es solo un tema de matemática, es un tema de en qué países queremos vivir, frente a qué desafíos nos queremos enfrentar y cómo logramos una mejor calidad de vida para las personas en lo cotidiano. Y para eso tenemos que frenar y disminuir
las emisiones que estamos generando. Y eso lo tenemos que hacer todos, lo tienen que hacer los países ricos. Sí, y los países ricos tienen que dar recursos a los países en vías de desarrollo, que quizás no somos los más responsables, pero lo tenemos que hacer acá también. Lo primero es tratar de disminuir las emisiones generales de nuestra economía. ¿Cómo pensamos una economía que sea más baja en carbono? Eso significa que, por ejemplo, una matriz energética, que es donde suele estar concentrada la cantidad de emisiones principales, sea una matriz energética que transicione hacia energía renovable. Pero luego tenemos otros sectores de la economía y de la sociedad que también contribuyen con las emisiones. Y ahí nos vamos, por ejemplo, al sector de transporte. Y esto significa no solamente electrificar lo que tiene que ver con nuestro parque automotriz o lo que es el transporte público, porque si ese vehículo eléctrico, ¿cierto?, que yo lo cargo en un determinado lugar, esa electricidad está siendo producida con petróleo o con carbón, quizás estoy disminuyendo la emisión local y claro, eso es un beneficio, pero estoy generando una mayor demanda, una mayor carga de mi sistema eléctrico que va a requerir, si es que no hice una transición adecuada a energías renovables en términos de capacidad instalada, que va a ser más necesario petróleo, por ejemplo, y carbón. Entonces, la electrificación es importante, pero tiene que ir de la mano. Son medidas que tienen que ir concadenadas. Y acá también tiene que ver con crear ciudades donde podamos favorecer el transporte público. Colombia tiene un proyecto muy bonito que inspiró a muchas partes del mundo, que es la ciclovía, ¿cierto? Que se hace en Medellín, en distintas partes, donde se cierran las calles, la gente sale a andar en bicicleta y recuperamos el espacio público. Si nosotros tuviéramos que elegir una palabra para resumir cómo solucionamos todos estos problemas juntos, es la protección de la biodiversidad. Si nosotros protegemos la biodiversidad, evitamos que se genere una expansión de la frontera agrícola y ganadera en el Amazonas y protegemos el Amazonas. Si nosotros protegemos la biodiversidad, vamos a proteger nuestros océanos, vamos a proteger ecosistemas claves como el mismo Amazonas y no vamos a permitir proyectos de minería intensiva, proyectos de combustibles fósiles. Entonces, nuevamente la biodiversidad nos conecta en términos de soluciones, pero hay que entender que cuando hablamos de emisiones, no es solo un problema matemático, ¿sí? No es solo cuánto emito, cuánto absorbo. Es la integridad ambiental y de las comunidades que está asociada a ese proyecto que está emitiendo. ¿Cómo se va a implementar ese marco global? Es algo que tenemos que ver en Cali, que tenemos que discutir en Colombia y que siendo Colombia uno de los países más megadiversos del planeta, tiene que salir a pedir a gritos a la humanidad y al resto de los países, pero también con consecuencia de cómo se protege a nivel nacional. Hay estudios que comprueban que niñas y niños que viven cerca de zonas con producción de combustibles fósiles y quema de combustibles fósiles han salido muestras que tienen químicos en su sangre. Entonces, estamos hablando de un daño. Si nosotros nos vamos a Colombia, vamos a ver que algunos de los proyectos de combustibles fósiles no solamente generan este impacto sobre la salud directa, sino que aportan a la contaminación de agua. Estamos hablando de poblaciones que dependen de un bien natural común tan valioso como el agua y que el agua que tienen disponible viene contaminada por la generación, efectivamente, de los combustibles fósiles. En Argentina hemos visto derrames petroleros tremendos que han afectado gran cantidad de biodiversidad y que cuánto tiempo se va a terminar en poder recuperar. Entonces, cuando nosotros hablamos de combustibles fósiles, no solamente hablamos de una matemática de la atmósfera, sino que estamos hablando de impactos muy reales que hoy día las personas que habitan en nuestro país, en nuestros países, no merecen vivir. Hoy día las personas merecen poder vivir en entornos limpios, en ecosistemas sanos, pudiendo trabajar en actividades que contribuyan con las economías de los países, pero que no signifiquen una sentencia de muerte para ellos y para sus familias. ¿Cuál sería ese panorama que se tendría frente al desabastecimiento del agua, frente a las sequías a nivel latinoamericano y, por supuesto, pues en la región? El panorama es crítico. Y es muy crítico porque lo que es bueno para algunos no es bueno para todos. Voy a poner un ejemplo concreto. El fenómeno del Niño, que ha sido un fenómeno que ha afectado mucho la disponibilidad hídrica, por ejemplo, en zonas de Colombia, en Chile ha traído un montón de lluvia y un montón de agua y ha solucionado el problema hídrico, ¿cierto? Porque ese fenómeno afecta distinto según las distintas latitudes. Entonces, muchas veces cuando nosotros conversamos este tipo de cosas, dicen, bueno, pero es que fue un año niño, fue un año niña. El problema que estamos teniendo con estos fenómenos, ¿cierto?,
climáticos, meteorológicos, es que están siendo de una intensidad que hacen muy difícil prever cuáles son los impactos que van a tener en términos locales. ¿Cómo va a ser esa proyección hídrica, Andrea? Y quizás esta es la buena noticia, va a depender de nosotros. Va a depender 100% de nosotros. Nosotros podemos hoy, si seguimos como estamos, aventurarnos hacia unos próximos 30 años con sequías permanentes o con lluvias que no nos ayudan a poder abastecernos adecuadamente de agua, porque no solamente tiene que ver con cuánto llueve, sino cómo llueve. Si llovió Claro. sobre un Amazonas que está protegido, que está sano, con todo el ecosistema, esa agua se va a absorber, va a alimentar, por supuesto, las fuentes subterráneas, va a ayudar a todo el ecosistema y ese ecosistema me va a generar más agua. Si esa misma cantidad de agua cae sobre un Amazonas deforestado, que se quemó en gran parte, donde se cambió gran parte del bosque por ganadería intensiva, agricultura intensiva, esa misma cantidad de agua no nos va a servir y no va a cumplir ese impacto, ¿cierto? Al mismo tiempo, antes llovía quizás en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la región andina en Colombia, quizás antes llovía por un mes un poquito, y ahora llueve en una semana lo que tenía que llover en un mes, entonces se satura, donde hay ciudades tenemos inundaciones, en Colombia hay tremendos problemas con las inundaciones cuando llueve mucho también, porque también está cambiando el patrón de lluvia, entonces, ¿cómo va a ser este escenario a futuro? Depende completamente de nosotros. Todas las decisiones que tomemos de aquí a los próximos 4, 5 años van a ser críticas en esa proyección de cómo se nos viene el panorama hídrico. No hay nada escrito aún porque hay muchas políticas que hoy día se están debatiendo en Latinoamérica, se están debatiendo en nuestros países y que pueden cambiar el panorama literalmente en 180 grados. Bueno, no puedo dejarla ir sin preguntarle cuáles son las expectativas de Greenpeace, de Estefanía González, en relación a la COP16. Y hablarle a las y los colombianos y decirle, no hagan como nosotros los chilenos, que nos dimos cuenta demasiado tarde, lo que significaba tener toda la atención del mundo en un tema tan importante de nuestro país. Y hoy día vayan, infórmense, participen, hablen con todos sus gobiernos locales, sepan lo que está pasando, porque una cumbre cambia a los países. Chile fue un antes y un después de los temas de cambio climático. Latinoamérica, cada vez que viene una cumbre Latinoamérica cambia, empezamos a hablar más de los temas, hay más atención mediática, por eso estamos conversando hoy día, entonces mi mensaje para las y los colombianos es que se involucren, porque cuando la ciudadanía y las personas se involucran, logramos cambios y logramos mover cosas que sin esa atención del mundo en nosotros a veces quizás no logramos. Entonces hoy día es un momento donde las luces van a estar sobre Colombia y estas luces nos pueden servir para poder impulsar cambios que quizás en algunos momentos pensamos que eran imposibles. El marco global de biodiversidad que se acordó en Canadá, que costó muchos años de trabajo y necesitamos hacerlo realidad. ¿Qué significa hacerlo realidad? ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son los pasos que los países tienen que implementar para llegar al 2030? Con un 30% de ecosistemas protegidos terrestres y marinos y con la restauración del 30% de ecosistemas protegidos. Y acá esto se vuelve a conectar con todo lo que conversamos. Hoy día, cuando estamos hablando de la afectación de los páramos, estamos hablando, bueno, este ecosistema lo debiésemos estar restaurando, lo debiésemos estar protegiendo para cumplir con esta meta. Entonces, esta cumbre se trata de poder hacer realidad este marco. Países desarrollados hicieron un compromiso de poder movilizar 20 billones de dólares hacia los países en desarrollo para que puedan implementar las medidas necesarias para la protección de biodiversidad. Entonces, desde Greenpeace vamos a estar exigiéndole a esos países, que son países además ricos, que cumplan con sus compromisos financieros y que en esta cumbre ojalá veamos los anuncios de dónde va a venir ese dinero para que los países que quieran implementarlo puedan implementar acción por la biodiversidad. Tenemos 2 cumbres que van a ocurrir en 2 años distintos en nuestra región. ¿Cómo nos articulamos para buscar esas sinergias? ¿Para qué? Para proteger el Amazonas, para proteger nuestros ecosistemas hídricos, para frenar la contaminación de nuestra biodiversidad con proyectos de combustibles fósiles, ¿cierto?
y para efectivamente dar una mejor calidad de la vida a las personas, para proteger nuestro océano. Entonces, esos son nuestros focos: implementación del 30x30, recursos financieros que los vamos a estar exigiendo con fuerza y sinergias entre clima y biodiversidad para lograr una protección efectiva de nuestros ecosistemas. ¿Cuál considera que sería el principal poder de Greenpeace? El principal poder de Greenpeace está en la gente, en las personas que nos apoyan. Eso es lo que moviliza a nuestra organización. Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia es una organización independiente política y económicamente. Estefanía, ha sido un verdadero placer conversar y tener este espacio con usted. Sabemos del trabajo que realiza Greenpeace y en Revista Poder estamos encantados de conocer la perspectiva que tienen sobre los desafíos pues, actuales que enfrenta nuestro planeta. Muchísimas gracias, Andrea. 100% disponible. Vamos a estar durante toda la COP ahí en Cali. Así es que cualquier cosa que necesiten, cualquier conversación, vamos a estar 100% a disposición para contarles también desde dentro de los pasillos de negociaciones y también desde afuera de los espacios de sociedad civil qué es lo que está pasando y si vamos a lograr todos estos anhelos que hoy día tenemos. Muchas gracias. Que sí. Bueno, esta fue Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino en Revista Poder.